Bueno, hola a todos. Nosotros somos el equipo de las curvilíneas y les vamos a platicar sobre el asombroso movimiento curvilíneo. El equipo está conformado por López Hernández, Ailín Jimena, Urbina Vidal Camila y yo, Cruz Cruz Odes Betel. En esta presentación abordaremos diferentes subtemas, por ejemplo, qué es el movimiento curvilíneo, los tipos de movimiento, vectores en el movimiento curvilíneo, la importancia de este movimiento, el movimiento curvilíneo en el día a día, algunas fuerzas y efectos, unas cuantas fórmulas, nuestro proyecto y finalmente un problema. Pero, ¿qué es este movimiento? Este movimiento describe un cuerpo que sigue una trayectoria curva. Podemos decir que su dirección no es constante, que su trayectoria puede ser parabolítica, elíptica, vibratoria, oscilatoria o circular, que la dirección del vector velocidad varía durante el tiempo que dura el movimiento y que su aceleración formará siempre un ángulo de 90 grados. Tenemos tres tipos de movimiento. El primero es el movimiento circular, que nos habla de la trayectoria del cuerpo cuando forma una circunferencia. En este caso tenemos el ejemplo de una rueda de la fortuna. Tenemos el movimiento elíptico, que nos habla de la trayectoria del cuerpo cuando forma una elipse. Como ejemplo tenemos a la Tierra girando alrededor del Sol. Y por último tenemos el movimiento parabólico, que nos habla de la trayectoria del cuerpo formando una parábola. Por ejemplo, una resortera. Tenemos tres tipos de vectores en el movimiento curvilíneo. Tenemos el vector de posición, que es el que nos indica en qué lugar está el objeto de estudio. Tenemos el vector velocidad, que nos dice que siempre va a ser tangente a la trayectoria y nos indica la dirección hacia donde se dirige el objeto. Y tenemos el vector aceleración, que es la suma de la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Ahora hablaremos sobre la importancia del movimiento curvilíneo. En ingeniería y en física, este movimiento es de suma importancia, ya que nos proporciona la perspectiva necesaria para analizar movimientos complejos trazados en una trayectoria curva, como la rotación de un engranaje o la trayectoria de un proyectil en artillería. Pues como sabemos, el movimiento curvilíneo está presente en todos lados, no solo en estos ejemplos que dieron anteriormente, sino también están en los videojuegos, en los deportes, en el día a día también, en los juegos mecánicos de las ferias, etcétera. Está presente en todos lados, sin embargo, pues la gente no sabe que recibe este nombre. Ahora, en el movimiento curvilíneo existen varias fuerzas y efectos que una de ellas es el peso, que como sabemos es una fuerza gravitacional que actúa verticalmente hacia abajo y su efecto depende de la orientación que siga la trayectoria. Luego está la fuerza normal, que es una fuerza de contacto ejercida por una superficie perpendicular a ella. Y en el movimiento curvilíneo puede tener una componente que contribuye a la fuerza centrípeta. La fuerza de fricción es una fuerza de contacto que se opone al movimiento relativo del cuerpo a lo largo de esta trayectoria curva. La aceleración tiene dos componentes, como ya hemos visto, que son la componente normal y la tangencial. La normal es perpendicular a la velocidad y está dirigida hacia el centro de la curvatura. Esta es la responsable del cambio en la dirección de la velocidad. Y la tangencial es la componente paralela a la velocidad y es responsable al cambio en la magnitud de la velocidad a lo largo de esta trayectoria curva. La aceleración tangencial y la normal son componentes perpendiculares, lo que quiere decir que hay un ángulo de 90 grados entre estas dos. Luego está la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, que sería la misma que la normal.
Y por último, la inercia, que es la tendencia de los cuerpos a resistir los cambios en su estado de movimiento. Ahora, eh, algunas fórmulas elementales son las de las velocidades y aceleraciones, por supuesto. La velocidad angular se define con la fórmula omega es igual a d de teta sobre dt. Y esta es una medida que nos da como resultado qué tan rápido cambia la dirección de un cuerpo a lo largo de su trayectoria curva. Luego, la aceleración angular, definida con la fórmula alfa es igual a d cuadrada de teta sobre dt cuadrada. Es la segunda derivada de la velocidad y es el cambio en la velocidad angular del objeto que sigue la trayectoria curva por unidad de tiempo. La fórmula de la aceleración tangencial es igual a at igual a dv dt y esta es la componente de la aceleración que ya habíamos visto, que cambia la magnitud de la velocidad con la que se mueve el objeto y es tangente a la trayectoria. Luego la aceleración normal, a n igual a b cuadrada sobre ρ, donde ρ es el radio de curvatura, es la componente de la aceleración que cambia la magnitud de la dirección de la velocidad y actúa de manera perpendicular a la trayectoria, es decir, hacia el centro de la curva. Bueno, ahora vamos a pasar a la realización del stop motion. Principalmente los materiales que usamos fueron 2 cartulinas negras, papel crepe verde, pegamento, Yurex, hojas de color amarillo, teléfonos, un respirador, también pues flores y los carros Lego, que es lo más importante del video. Bueno, en cuanto a la elaboración, pues trabajamos sobre el respirador, después procedimos a colocar el papel crepe verde que simulaba el pasto, lo fijamos con Yurex. En cuanto a la realización de la carretera, pues sobre cartulinas negras con colores blancos es que trazamos la curva y también nos apoyamos mucho de reglas. Ahora sí que tuvimos mucho cuidado a la hora de recortar la carretera porque no queríamos que se viera toda mal cortada. Ya después de esto procedemos a realizar como que estas divisiones de los sentidos en la carretera con hojas de color amarillo. Y pues en cuanto a lo demás, pues con las flores solamente les quitamos el tallo y trabajamos con la parte de arriba y las colocamos de forma distribuida a lo largo de todo el escenario, porque no queríamos que todo se viera concentrado en un solo lugar. Y pues los carros igual los distribuimos de la mejor manera posible y también colocamos una moto. Ya después de esto procedemos a tomar varias fotos cada cierta distancia muy pequeña porque queríamos que nuestro video se viera muy fluido, que no tuviera muchos saltos. Entonces, en total, pues el tiempo del video es de 32 segundos y se realizó con una cantidad de fotografías de 210 fotos. Ahora sí, pues juntamos todas estas 210 fotos en un video y después, pues, ahora sí que empezamos a colocarle sonidos de carros, también pusimos una canción de fondo, pusimos el título y ahora sí que lo principal era que ustedes pudieran observar estas aceleraciones normales y tangenciales a lo largo de la carretera, o sea, cómo es que actúan. Y bueno, ya ahorita vamos a pasar a la explicación de nuestros cálculos para que este movimiento sea posible. Entonces, unos puntos a considerar que detallamos mejor en el reporte es la masa del carrito. Si tenemos una masa mayor, pues mayor será la fuerza requerida. En cuanto a la velocidad, pues con la que, o sea, la rapidez con la que el carrito se desplaza influye mucho en el tamaño de la fuerza centrípeta. También tiene que ver el rayo de la curvatura y creo que lo más importante es la fricción entre las llantas y el pavimento. Bueno, entonces, pues la masa de los carritos Lego principalmente está entre un rango de 80 a 125 gramos,
pero nosotros como trabajamos en base al carrito azul, pues este pesa 85 gramos, entonces pues ya hacemos la conversión a kilogramos y tenemos 0.085 kilogramos. Y bueno, como esta es la masa, pues ya de una vez calculamos el peso, que nada más es multiplicar los kilogramos por la gravedad, que nos da un total de 0.834 newtons. Aquí no lo coloca, bueno, aquí en la presentación no colocamos el diagrama de cuerpo libre ni el diagrama dinámico, pero es importante colocarlos. En cuanto al diagrama de cuerpo libre, vamos a tener una fuerza normal que apunta hacia arriba y el peso que apunta hacia abajo. En cuanto a la fuerza de fricción, va a estar apuntando hacia la derecha, mientras que en el diagrama dinámico vamos a tener la masa por la aceleración, bueno, pues y la aceleración centrípeta que apunta hacia la derecha. Entonces, vamos a tener que la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción por la normal, pero la normal quedamos que es igual al peso, entonces sustituimos la normal por la masa por la gravedad. Y pues como esta fricción la proporciona la fuerza centrípeta, vamos a tener esta igualdad de la fuerza de fricción que va a ser igual a la fuerza centrípeta, que es la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Como podemos ver que en ambas ecuaciones está la masa, pues las cancelamos y vamos a tener el coeficiente de fricción por la gravedad, que va a ser igual a la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Y de aquí solamente despejamos la velocidad y sustituimos nuestros valores. Por aquí ya solamente sería calcular nuestro coeficiente de fricción, que experimentalmente podemos poner al carrito en una rampa en un determinado ángulo. Cuando comience a moverse en ese ángulo, pues solamente lo sustituimos y tenemos que nuestro coeficiente de fricción va a ser igual a la tangente por el ángulo en el que comienza a desplazarse nuestro carrito sobre esta pendiente. Entonces, pues a nosotros nos dio de 0.247 y pues ya lo multiplicamos por la gravedad, 9.81, y por el radio de curvatura. En este caso el radio de curvatura fue de 14.8 centímetros, solamente lo pasamos a metros. Ya haciendo todos estos cálculos, tenemos que la velocidad es de 0.59 metros sobre segundo. Entonces, pues ya eso lo sustituimos en la ecuación de la fuerza centrípeta. Y pues ya tenemos que la fuerza centrípeta, como ustedes podrán ver aquí en la hoja, es de 0.199. Y en cuanto a la fuerza de fricción, pues nada más sustituimos igual datos y tenemos que la fuerza de fricción es de 0.2059. Entonces, aquí es muy importante checar la fuerza centrípeta y la fuerza de fricción, porque podemos ver que la fuerza de fricción es mayor que la fuerza centrípeta. Esto nos garantiza que el movimiento del carro es posible. O sea, nuestro carrito no va a derrapar. Derraparía si la fuerza de fricción si fuera menor a la fuerza centrípeta. Ahí sí tendríamos muchos problemas. Hay riesgo de que el vehículo se deslice y pierda el control. Bueno, esto sería todo. Ahora sí que muchas gracias por toda su atención y bueno, aquí podrán ver las referencias y todas las fuentes que consultamos para poder realizar todos nuestros cálculos y entender mejor la teoría del movimiento curvilíneo.